Descubriendo el secreto de los caminos de Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás caminando en la dirección que Dios tiene para ti? Y si te dijera que existe un secreto escondido en los caminos de Cristo, un secreto que puede iluminar tu vida y guiarte en cada decisión. Imagina por un momento que aquello que has estado buscando en tu corazón, paz, propósito y plenitud, se encuentra a un paso de distancia esperando ser revelado. En este video descubrirás algo que pocos conocen, un poder transformador escondido en las enseñanzas de Jesús que puede cambiar tu vida desde lo más profundo. Pero este no es un conocimiento común. Es algo que requiere fe, entrega y un corazón dispuesto a recibir. Reflexiona por un instante. ¿Cómo sería tu vida si pudieras entender con claridad el propósito de cada paso que das? Si pudieras caminar en completa confianza, sabiendo que cada sendero que tomas está guiado por el mismo Dios que diseñó los cielos y la tierra. En los próximos minutos te llevaré a través de un viaje espiritual que te permitirá desentrañar este secreto. Exploraremos cómo las palabras y los actos de Cristo revelan un mapa divino para nuestras vidas. Este mensaje tiene el potencial de desbloquear bendiciones que aún no has imaginado y abrirte puertas que parecen cerradas. Antes de comenzar, te invito a participar con un simple acto de fe. Comenta la frase «Paz en Cristo siempre» como muestra de tu compromiso con este camino. Al hacerlo, no solo estarás afirmando tu disposición a recibir este mensaje, sino también ayudando a que otros puedan encontrar este contenido y ser bendecidos. Dale me gusta al video ahora mismo para que YouTube muestre este mensaje a más personas necesitadas de escuchar la palabra de Dios. Al hacerlo, estarás siendo un instrumento de evangelismo y llevando luz a quienes más la necesitan. Muchos no tienen una iglesia cercana o un pastor que les hable directamente al corazón, y por eso este canal es un lugar donde Dios puede hablarte. Suscríbete para mantener viva esta conexión y compartir este contenido con otros que buscan consuelo y dirección. A medida que avanzamos en este estudio, te revelaré verdades espirituales que te darán claridad, esperanza y fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Hay una enseñanza crucial al final de este video, una clave que podría transformar tu perspectiva y desbloquear bendiciones en tu vida. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de renovar tu espíritu y guiarte hacia los caminos de Cristo de una manera que nunca antes has experimentado. ¿Estás listo para descubrir el secreto? Comencemos este viaje. El llamado de Pedro y su transformación. Imagina estar en medio de tu vida cotidiana, inmerso en tus luchas y preocupaciones, cuando de repente alguien se acerca a ti con una invitación que lo cambiará todo. Así fue el día en que Pedro conoció a Jesús. Era un simple pescador, un hombre común, enfrentando las dificultades de su tiempo. Pero cuando Jesús lo miró y dijo, «Ven y sígueme», todo cambió. La historia de Pedro es un recordatorio de que Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Pedro no era un erudito ni un hombre sin fallas. Era impulsivo, dudoso y en muchas ocasiones temeroso. Y aún así, Jesús vio en él el potencial de alguien que podía liderar, amar y construir. ¿Qué significa esto para ti? Tal vez te sientas insignificante o inadecuado para el propósito de Dios. Tal vez tus errores y tus temores te han convencido de que no eres digno de un llamado divino. Pero la historia de Pedro nos enseña que lo único que Dios necesita de ti es tu disposición. No importa dónde estés o cuán rota pueda parecer tu vida, si escuchas su voz y decides seguirlo, Él hará cosas extraordinarias a través de ti. Cuando Pedro dejó las redes para seguir a Cristo, dejó atrás más que un oficio. Dejó su comodidad, su estabilidad
y todo aquello en lo que había confiado hasta ese momento. A veces, caminar en los caminos de Cristo requiere que sueltes lo que te ata, lo que te da seguridad temporal, para abrazar algo mayor. Y aunque pueda dar miedo, el resultado siempre será una transformación profunda y llena de propósito. Piensa en esto. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para seguir el llamado de Cristo? ¿Qué te está pidiendo Dios que confíes en sus manos hoy? Puede que no sea fácil, pero el fruto de la obediencia siempre vale la pena. Pedro pasó de ser un pescador ordinario a convertirse en un pilar de la fe cristiana. Y tú también puedes ser transformado cuando decides seguir los pasos de Cristo. En este momento, Dios te está llamando. Él ve más allá de tus limitaciones y errores y te invita a caminar en sus caminos. ¿Responderás a su llamado? Él se caminó a Emaús. Reconociendo a Cristo en medio del camino, 2 discípulos caminaban hacia Emaús después de la muerte de Jesús. Sus corazones estaban llenos de tristeza y confusión. Sus esperanzas se habían desmoronado. Mientras caminaban, hablaban sobre los eventos recientes, intentando encontrar sentido en medio del dolor. Fue entonces cuando un desconocido se unió a ellos en el camino y comenzó a caminar a su lado. Ese desconocido era Jesús, pero ellos no lo reconocieron de inmediato. Esto nos enseña algo profundo. Muchas veces Cristo camina con nosotros en los momentos más oscuros, pero no somos capaces de verlo. Estamos tan consumidos por nuestra tristeza, nuestras dudas o nuestras expectativas no cumplidas que no podemos reconocer su presencia. En el camino a Emaús, Jesús comenzó a explicar las Escrituras a los discípulos. Les mostró cómo todo lo que había sucedido era parte del plan de Dios, y poco a poco sus corazones comenzaron a arder con esperanza. Este es el poder de la palabra de Dios. Puede transformar la desesperanza en fe y la confusión en claridad. Cuando llegaron al pueblo, los discípulos le rogaron que se quedara con ellos. Fue en el acto de partir el pan que finalmente reconocieron a Jesús. Entonces desapareció de su vista, pero su presencia había dejado una marca imborrable en sus corazones. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos caminado sin darnos cuenta de que Jesús está a nuestro lado? ¿Cuántas veces hemos estado tan centrados en nuestro dolor que no reconocemos su mano guiándonos? El camino a Emaús nos recuerda que Cristo siempre está presente, incluso cuando no podemos verlo. Hoy, mientras enfrentas tus propios caminos llenos de incertidumbre, recuerda que no estás solo. Jesús camina contigo, revelándose a través de su palabra, de las personas que coloca en tu vida y de las pequeñas bendiciones diarias. Solo necesitas abrir tus ojos espirituales para reconocerlo y dejar que su presencia renueve tu esperanza. El secreto está en invitarlo a quedarse contigo, como hicieron los discípulos. En la comunión, en la intimidad con Él, es donde su presencia se hace más clara. ¿Estás dispuesto a reconocer a Cristo en medio de tu camino? La parábola del sembrador. Preparando el corazón para los caminos de Cristo. Jesús habló a las multitudes en parábolas, y una de las más profundas fue la del sembrador. En ella explicó cómo la semilla, que representa la palabra de Dios, cae en diferentes tipos de terreno, simbolizando los corazones de quienes la reciben. Algunos terrenos permiten que la semilla crezca y dé fruto, mientras que otros la rechazan o no la dejan prosperar. Piensa en el sembrador lanzando las semillas con esperanza, sabiendo que no todas llegarán a florecer. Algunas caen junto al camino, donde las aves las devoran rápidamente. Estas representan a aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden, y el enemigo se apresura a robarla de sus corazones.
¿Cuántas veces hemos escuchado un mensaje poderoso y lo hemos olvidado tan pronto como terminó? Otras semillas caen en terreno pedregoso. Estas germinan rápidamente, pero al no tener raíces profundas, se marchitan bajo el sol. Este terreno simboliza a quienes reciben la palabra con entusiasmo, pero cuando enfrentan dificultades o persecución, su fe se desvanece. ¿Te has sentido alguna vez como si tu fe fuera frágil, incapaz de resistir las pruebas de la vida? También están las semillas que caen entre espinos, donde las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas las ahogan. Este terreno nos recuerda que, si permitimos que nuestras prioridades terrenales dominen nuestro corazón, la palabra no puede dar fruto en nosotros. ¿Qué espinos hay en tu vida que están impidiendo que la verdad de Dios crezca en plenitud? Finalmente, Jesús habló del buen terreno donde las semillas producen cosechas abundantes, 30, 60 y hasta 100 veces lo sembrado. Este es el corazón que está preparado, abierto y dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Es el terreno donde la fe florece y transforma vidas. La pregunta es, ¿qué tipo de terreno es tu corazón hoy? Preparar el corazón para recibir la palabra requiere humildad, arrepentimiento y un deseo genuino de seguir los caminos de Cristo. Cada día es una oportunidad para arrancar los espinos, remover las piedras y pedirle al Espíritu Santo que haga de nuestro interior un lugar fértil para su verdad. Jesús nos llama a ser más que oyentes de la palabra. Nos invita a ser tierra buena que da fruto. El secreto está en permitir que su verdad eche raíces profundas, nutriéndola con oración, comunión y obediencia diaria. ¿Estás listo para preparar tu corazón y ser transformado? El joven rico, el precio de seguir los caminos de Cristo. Un joven se acercó a Jesús con una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Era un hombre rico, exitoso y aparentemente devoto. Había cumplido los mandamientos desde su juventud, pero aún sentía que algo le faltaba. Jesús, mirándolo con amor, le dijo: «Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Estas palabras llenaron de tristeza al joven, porque tenía muchas posesiones. No podía desprenderse de ellas, no podía soltar aquello que ataba su corazón. Esta historia revela una verdad profunda. Seguir los caminos de Cristo no es un camino fácil ni superficial. Requiere sacrificio, entrega y una renuncia completa a todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en nuestras vidas. Jesús no está interesado en las apariencias externas de piedad. Él mira directamente al corazón y nos invita a hacer lo mismo. Para el joven rico, sus bienes materiales eran el obstáculo que le impedía entregarse por completo a Dios. ¿Qué es lo que ocupa ese lugar en tu vida? Puede ser una relación, una ambición, una adicción o incluso tus propios planes y sueños. El llamado de Jesús no siempre será cómodo ni conveniente, pero siempre será lo mejor para nuestras almas. Él no pide que dejemos todo porque quiera quitarnos algo, sino porque desea darnos algo mucho mayor, una relación plena con Él y tesoros eternos que no se pueden medir en términos terrenales. El joven rico tuvo que decidir entre aferrarse a sus posesiones o abrazar el llamado de Cristo. Tristemente, eligió lo primero. Esto nos deja una enseñanza crucial. Los caminos de Cristo son un desafío constante a nuestra voluntad y un llamado a rendir todo lo que somos y tenemos. Pero en esa entrega encontramos verdadera libertad y propósito. Hoy Jesús sigue haciendo la misma invitación. Ven y sígueme. Él conoce las áreas de tu vida que te cuesta soltar y te pide que confíes en su plan. No tengas miedo de entregar
tus tesoros terrenales, porque Él tiene para ti un tesoro celestial que transformará tu vida y tu eternidad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para seguirlo? La mujer samaritana, encontrando vida en los caminos de Cristo. En el calor del Sindusin, mediodía, una mujer llegó al pozo de Jacob para buscar agua. Era un momento inusual para hacerlo, pero prefería evitar las miradas y los juicios de los demás. Su vida estaba marcada por errores, fracasos y un vacío que parecía imposible de llenar. Fue en ese lugar solitario donde se encontró con Jesús, quien le dijo, «Dame de beber». Sorprendida, la mujer no entendía por qué un hombre judío le hablaba, siendo ella una samaritana. Pero Jesús no estaba interesado en las barreras culturales o sociales. Él había llegado allí con un propósito: transformar su vida. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, «Dame de beber», tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer no comprendía del todo lo que Jesús le ofrecía. Pensaba en el agua física, en algo que satisficiera su necesidad temporal. Pero Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo, la vida eterna, una fuente que nunca se seca y que llena el alma para siempre. Jesús, con amor y verdad, confrontó su realidad. Le habló de su pasado, de sus relaciones fallidas y de su necesidad de un cambio. No lo hizo para condenarla, sino para guiarla hacia la redención. Fue en ese momento que la mujer entendió que estaba frente al Mesías, el único que podía llenar el vacío de su corazón. Esta historia nos muestra que los caminos de Cristo no están reservados para los perfectos, sino para aquellos que reconocen su necesidad de Él. Jesús no rechaza a nadie que se acerque a Él con sinceridad, sin importar cuán rota esté su vida. Él ofrece agua viva a todos los que están sedientos de verdad, paz y esperanza. Hoy, Él te hace la misma invitación. Tal vez has estado buscando en los lugares equivocados algo que solo Cristo puede darte. Él conoce tu pasado, tus luchas y tus secretos, pero aún así te extiende su gracia. No importa cuán profundo sea tu vacío, su amor es más grande y su agua viva puede llenarlo. Ven al pozo, como la mujer samaritana, y escucha la voz de Jesús que te llama. Él quiere darte una nueva vida, un propósito y una fuente que nunca se agota. Aceptarás su invitación y beberás de su agua viva. La tormenta calmada, confiando en los caminos de Cristo. Una noche, Jesús y sus discípulos subieron a una barca para cruzar al otro lado del lago. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, pero una gran tormenta se levantó, llenando la barca de agua y poniendo en peligro sus vidas. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús diciendo, «Maestro, Maestro, que perecemos». En medio del caos, Jesús se levantó, reprendió al viento y las olas, y todo quedó en calma. Luego miró a sus discípulos y les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Este pasaje revela una verdad poderosa. Incluso en las tormentas más intensas, Jesús está en control. Pero también nos confronta con una pregunta esencial. ¿Dónde ponemos nuestra fe cuando los vientos de la vida soplan con fuerza? Los discípulos habían visto milagros, escuchado enseñanzas y presenciado el poder de Cristo, pero en ese momento de prueba, su miedo fue mayor que su fe. Esto no los hace diferentes a nosotros. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra confianza tambalea y olvidamos que Jesús está en la barca con nosotros. La tormenta no es solo un evento físico, es una metáfora de los desafíos, las pruebas y las incertidumbres que enfrentamos. Y aunque a veces parece que Jesús está dormido y no responde, su presencia siempre está ahí, esperando que acudamos a Él con fe. Piensa en las tormentas que enfrentas hoy. Tal vez son problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares
o incertidumbre sobre el futuro. Sea cual sea tu tormenta, recuerda que Jesús tiene el poder de calmarla. Él no promete que no habrá dificultades, pero sí promete su presencia y su paz en medio de ellas. La clave está en dejar de enfocarnos en el tamaño de la tormenta y comenzar a confiar en el poder del Salvador. Él te invita a entregar tus miedos y a descansar en la certeza de que su poder es mayor que cualquier desafío que enfrentes. Cuando las olas golpeen tu vida y parezca que todo está fuera de control, recuerda que el mismo Jesús que calmó el mar sigue teniendo el poder de calmar tu corazón. Solo necesitas acudir a Él con fe y confiar en que al final su paz siempre prevalecerá. ¿Estás dispuesto a confiar en los caminos de Cristo, incluso en medio de la tormenta? La cruz, el camino supremo de Cristo hacia la redención. En el monte Gólgota, Jesús cargó con el peso del mundo. La cruz no era solo un instrumento de tortura, era el símbolo del sacrificio supremo y el cumplimiento del plan eterno de Dios. Allí, el Hijo de Dios entregó su vida por nosotros, abriendo un camino de reconciliación que ningún ser humano podía alcanzar por sus propios méritos. La cruz representa el amor incondicional de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también es un llamado a cada uno de nosotros. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir los caminos de Cristo significa abrazar la cruz, no como un símbolo de dolor, sino como una declaración de fe, entrega y transformación. La cruz nos recuerda que la salvación no es el fin del camino, sino el inicio de una vida nueva, guiada por su Espíritu y marcada por su gracia. En la cruz, Jesús venció al pecado, a la muerte y al enemigo. Su sacrificio nos dio acceso directo al Padre, rompiendo las barreras que nos separaban de Él. Pero para experimentar esta victoria, debemos tomar nuestra propia cruz y seguirle con un corazón humilde y dispuesto. Esto implica rendir nuestras vidas, nuestros deseos y nuestras cargas a su voluntad perfecta. La cruz nos confronta con nuestra debilidad y nos lleva a depender completamente de la fuerza de Cristo. Nos desafía a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó y a vivir con la esperanza de su resurrección. Nos recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa es eterna. Hoy Cristo te llama a mirar hacia la cruz y a ver en ella no solo el sacrificio, sino también la victoria. Él te invita a dejar tus cargas a sus pies, a confiar en su amor y a caminar por el sendero que Él trazó con su sangre. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirle, sabiendo que el final de este camino es la vida eterna en su presencia? El camino de Emaús, reconociendo a Cristo en nuestro andar. Después de la resurrección, 2 discípulos caminaban hacia Emaús, desalentados y confusos por todo lo que había sucedido en Jerusalén. Habían oído de la tumba vacía, pero sus corazones aún estaban llenos de dudas y tristeza. Mientras hablaban, un extraño se unió a ellos en el camino. Sin saberlo, era Jesús, quien comenzaba a revelarles las Escrituras y el propósito detrás de su sufrimiento y resurrección. A pesar de no reconocerlo, los discípulos sintieron algo diferente. Sus corazones ardían mientras el desconocido hablaba con ellos, explicando cómo todas las profecías apuntaban al Mesías. Fue al llegar a su destino y al partir el pan juntos que sus ojos finalmente se abrieron. «Es el Señor», exclamaron. Y en ese instante Jesús desapareció de su vista.
El camino de Emaús es una representación del viaje espiritual que todos enfrentamos. Muchas veces, como los discípulos, caminamos con dudas, preguntas y desánimo, incapaces de ver a Cristo presente en nuestras circunstancias. Sin embargo, Él siempre está con nosotros, caminando a nuestro lado, incluso cuando no lo reconocemos. Jesús nos habla a través de su palabra, así como lo hizo con los discípulos, y nos invita a buscar su presencia en cada momento de nuestras vidas. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, Él no nos deja solos, nos guía y nos fortalece, revelándose a través de las pequeñas bendiciones y los encuentros diarios. Este pasaje también nos enseña la importancia de la comunión. Fue en 1909, el acto de partir el pan, que los discípulos finalmente reconocieron a Jesús. Esto nos recuerda que, al compartir nuestra fe con otros y al participar del cuerpo de Cristo, podemos experimentar su presencia de una manera más profunda. Jesús sigue caminando con nosotros, hablando a nuestros corazones y mostrándonos el camino. Nos invita a escuchar su voz, a confiar en su plan y a reconocerlo en cada paso de nuestro andar. ¿Estás dispuesto a abrir tus ojos y tu corazón para ver a Cristo caminando contigo, incluso en los momentos más oscuros? El regreso del Hijo Pródigo, el camino hacia la reconciliación. En una parábola que nos habla del corazón de Dios, Jesús relata la historia de un hijo que, habiendo recibido su herencia, se apartó de su padre para vivir una vida desenfrenada. En poco tiempo, malgastó todo lo que tenía y se encontró en la miseria. Cuando ya no había nada más que perder, recordó el hogar de su padre y decidió regresar, dispuesto a pedir perdón. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, lleno de compasión, corrió a abrazarlo diciendo: «Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Sin dudarlo, el padre celebró su regreso, y aunque el hijo se sintió indigno, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Esta parábola es un reflejo del amor incondicional de Dios hacia nosotros. A veces, como el hijo pródigo, nos alejamos de Él, nos perdemos en los placeres temporales del mundo y vivimos apartados de su voluntad. Pero no importa lo lejos que hayamos ido, el Padre siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo. Él no nos rechaza ni nos castiga. Nos recibe con amor y gracia, restaurando nuestra relación con Él. El regreso del Hijo Pródigo también nos habla del arrepentimiento. El Hijo no solo volvió, sino que reconoció su error y se arrepintió de su comportamiento. De igual manera, cuando nos alejamos de Dios, Él nos llama al arrepentimiento, no con condena, sino con la invitación a regresar a su amor y a su perdón. El padre de la parábola no solo restauró al hijo en su posición, sino que lo honró con una fiesta. Esto simboliza la gracia de Dios, que no solo nos perdona, sino que nos restaura completamente. La reconciliación con el Padre nos devuelve a nuestro lugar en su familia, dándonos una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su voluntad. Hoy, Jesús te invita a regresar al hogar del Padre. No importa cuánto tiempo hayas estado perdido, ni cuán grande haya sido tu pecado, Él te recibe con los brazos abiertos. La reconciliación no es solo una restauración de la relación, sino una invitación a vivir en la plenitud del amor de Dios. ¿Estás dispuesto a regresar a Él y experimentar la alegría de ser restaurado?